Pichincha Universal, generando noticias. Nuestra invitada es María García Rodejo, técnica jurídica del Servicio Jesuita para los Refugiados. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. En los últimos 30 años, Ecuador otorgó refugio a más de 67,000 personas de más de 70 países, según información proporcionada por el canciller José Valencia, lo que convierte a Ecuador en uno de los países que acoge al mayor número de refugiados en toda América Latina, según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. ¿Cuál es el papel entonces que brindan organizaciones como la JRS en el Ecuador? Bienvenida. Gracias. De nuevo. Gracias por invitarme. Bueno, organizaciones de esta índole, como Servicio Jesuita Refugiados, nos encargamos un poco de brindar protección, asesoría a personas que son migrantes forzados o en situación de migración forzada o que ya son refugiados aquí en el Ecuador. Entonces, básicamente somos un poco el intermediario entre estas personas y otras instituciones o incluso Estado ecuatoriano, por ejemplo. Como por ejemplo ACNUR también. ¿Cómo Efectivamente. se cumple esta condición de refugiado o refugiada? ¿Qué es un refugiado o una refugiada? Bueno, hay que tener claro, ¿no?, la diferencia clara entre un migrante económico, por así decirlo, y un refugiado, que también es migrante, solo que el refugiado sale de su país no por voluntad propia, sino porque es forzado por factores externos y otras causas, ¿no? Yeah. Un refugiado puede salir de su país por muchos motivos, podría ser por persecución política, por nacionalidad, por cuestión de raza, de religión, de opinión política, etcétera. Eso, por ejemplo, sería la Convención de Ginebra, ¿no? Temas de violencia como tal. Efectivamente, en temas de violencia generalizada, conflictos internos, sería la Declaración de Cartagena, ¿no?, que también es adoptada en la Ley Orgánica de Movilidad Humana. Yeah. ¿No? Y es allí donde se inscriben la mayor parte de los refugiados en el Ecuador provenientes del conflicto interno colombiano. En el conflicto interno colombiano estaríamos tanto en Cartagena como en Ginebra, ¿no?, también básicamente Cartagena. Y los solicitantes de refugio venezolanos estarían casi la mayoría encuadrados en Cartagena. ¿Cómo está ese tema? Porque claro, lo que se ha dicho respecto de la crisis de Venezuela es una crisis económica más que un conflicto de guerra. Claro, efectivamente, pero en el caso del venezolano que huye de su país, pues por ejemplo, porque no tiene acceso a un sistema de salud, no tiene acceso a, menores que mueren porque no tienen acceso a una alimentación básica, a un techo, a servicios básicos, ¿no? Realmente se estarían vulnerando los derechos básicos. Esto está, por ejemplo, encuadrado en la Declaración de Cartagena. ¿Ya? También entrarían casos en Convención de Ginebra, por ejemplo, por persecución política, muchas veces. Pero la mayoría de casos también en Venezuela serían por violencia generalizada en el Estado venezolano y por violación masiva de derechos humanos, en los que entraría pues todos estos derechos que... Por eso justamente vuelvo a la pregunta de cómo conseguir esa condición de refugiado, en virtud de que estamos hablando de por lo menos 300,000 personas movilizadas, que según las cifras de la Cancillería podrían extenderse hasta fines de este año a 500,000 personas de Venezuela. Y claro, unión en tránsito se ha llegado a decir en nuestro país, pero para poder llegar a la condición de refugiado, ¿qué tiene que pasar? Bueno, desde nuestra perspectiva y nuestra experiencia en el SJR, sí que vemos un claro patrón desde la Dirección de Protección Internacional, ¿no?, de Ecuador, y es que están aceptando algunas solicitudes de refugio, pero no están concediendo la condición de refugiado como tal. Actualmente habría muy poquitas personas tal así como refugiados, con la visa de protección internacional. Hay que tener en cuenta que cuando una persona solicita refugio, si es aceptado su trámite, le van a dar una visa humanitaria, que no implica que es refugiado. La visa humanitaria es una especie de respaldo que el gobierno ecuatoriano le da a la persona
con necesidad de protección internacional, mientras el Estado ecuatoriano analiza su caso, hace entrevistas Claro. y valora su caso, ¿no? Para luego... Pero entonces ya no sería tanto un refugio cuanto la visa que se va a exigir a la mayoría de venezolanos acá, una visa humanitaria. Efectivamente, pero no hay que dejar de invisibilizar a toda esta gente Ya. que entra a Ecuador pues porque Por temas de necesita refugio como tal. protección internacional. Ya, ahora, justamente, ¿quién se hace cargo de esa protección internacional? Entiendo que hay recursos de ACNUR, pero no todo, también los estados ponen de parte. ¿Y quiénes más? Bueno, suelen ser estados, ¿no? Agencias internacionales, sobre todo los financiadores más, los que suelen ser financiadores de todo. Porque de de ahí todo está este el éxodo. asunto, ¿no? Si es que hubiese más dinero, de pronto hubiese más refugiados. Efectivamente. ¿Sí? No tal así porque, o sea, por ejemplo, el éxodo venezolano Sí. es una crisis muy, muy, muy específica. O sea, las personas van a seguir saliendo de Venezuela, Claro. haya o no recursos Sí. en otros países. Eso es mi forma y, bueno, mi experiencia en el SJR, lo que yo he podido ver. Ya. O sea, gente que no puede quedarse en Venezuela porque literalmente no, su vida corre peligro, Ujú. tanto anímicamente como en temas de persecución política. Ahora, el debate es ese, Amenazas. justamente en el mundo de hoy, la movilidad forzada por la economía y los países del tercer mundo en desarrollo expulsando seres humanos que perecen. Finalmente es una discusión que también la organización suya se ha planteado, lo debaten, lo conversan. Realmente no es un asunto que nosotros conversemos. O sea, nosotros estamos aquí para ayudar a las personas y hacer de... Esa es de más la su mística futuro- de la organización. Exactamente. De su futuro a corto plazo, también a largo plazo, ¿no? También intentamos un poco este tema de ser sostenibles en el tiempo, ¿no? No dar esta ayuda emergente y Ya. adiós. Ya Ya. no sé, ¿no? Intentamos un poco este tema de atención integral con las personas, ¿no? El brindarles un apoyo integral lo máximo posible. Ya. En cuanto a asesoría legal, ayuda humanitaria, ayuda con medios de vida. Hay otra área de fortalecimiento de organizaciones de base para todo el tema de estas organizaciones y asociaciones de migrantes. ¿Cómo se financia el servicio jesuita? El servicio jesuita nos financiamos a través de varios proyectos Ya. muy grandes. Donantes. Sí, estados, agencias. Ujú. Ahora, justamente para ir a la parte práctica, ¿cómo puede hacer una persona que está viviendo esta situación de vulneración a sus derechos humanos, esta situación de crisis humanitaria, que ya realmente siente que es una víctima de todo lo que está viviendo y sus pequeños hijos, a ver si es que pudiesen acceder a esa condición de refugiado? Nosotros las organizaciones, Sí. claro, cuando vemos que este proceso de refugio pues ha habido violación de las garantías de procedimiento, etcétera, siempre estamos ahí para apoyar a las personas, ¿no? Pues con temas de recursos administrativos, derechos de petición, temas de apelación y otros temas de recursos. Porque el patrón normal es que el venezolano que presenta solicitud de refugio va a ser rechazada. Y va a ser rechazada porque el gobierno ecuatoriano plantea que la Que sea la crisis visa. humanitaria y el éxodo es cuestión de migración económica. O sea, las causales de la gente que sale de Venezuela No va a no calificar. entran dentro de, por ejemplo, la Convención de Ginebra o Por la de Cartagena, En que teoría, también, que debería muchas- calificar exacto. Cartagena, como nos decía. exactamente. O sea, al menos debería calificar Cartagena. Pero por decisión del gobierno esto prácticamente no sería posible frente a reconocer este tema como una crisis de origen económico, más que como de Claro, violencias y demás. Pero bueno, claro, son ya cuestiones, de cada Claro, gobierno. efectivamente. Y para otras nacionalidades, por ejemplo, quienes huyen del conflicto colombiano, que evidentemente también es otro número que a ratos queda invisibilizado porque ha sido parte de una historia Efectivamente. larguísima, de más de Históricamente 60 muy larga. años, Ujú. pero que sin embargo está ahí presente. ¿Cómo han estado esos procesos? Bueno, actualmente lo que es el éxodo colombiano Ujú. se ha invisibilizado mucho. Sí, Primero también pues por todo este tema de de venezolanos y también por todo el proceso de paz, ¿no? Claro. Que se se vio dio. interrumpido en este gobierno. Efectivamente. Sí.
pero que, o sea, la cuestión es que la gente sigue saliendo de Claro. Colombia, en condiciones también mucho más desfavorables, mucho más invisibilizado, etcétera. Pero personas con necesidad de protección internacional colombianas siguen saliendo. Y siguen De- recibiendo y calidad de seguimos refugiado. recibiendo. Sí, efectivamente. También ha habido, por ejemplo, muchas reaperturas de refugio. Ya. El Estado ecuatoriano negó refugios. Hubo una etapa el año pasado. ¿Qué pasa? Estas personas tenían que abandonar el Estado ecuatoriano en unos días. Llegaron a Colombia y la causa de haber salido en Colombia hace 15 años, 8 años, 12 años, seguía, Wow. persistía. Claro. No les quedó otra que salir. Amenaza a la vida, Efectivamente. violencia. O sea, creyendo un poco que, bueno, todo había pasado, etcétera. pero no. no había pasado. No. ¿Y Entonces, qué hicieron esas personas? claro, efectivamente es lo que le comentaba. Han Sí. venido muchas personas a reabrir sus casos de refugio. Eso. O sea, se han reaperturado porque se ha Exactamente. comprobado que no ha cambiado la situación en su país. Efectivamente, sí, se relatan nuevos hechos. Sí, es como reabrir el caso de refugio por nuevos hechos. Ya. O sea, pero sí se lo ha permitido en todo caso. Sí. Listo. Bueno, si es que se necesita información para acudir a ustedes con esta asesoría jurídica, ¿a dónde pueden hacerlo? ¿Cómo podrían? Ujú. Bueno, La página web, nosotros, un contacto. sí, nosotros manejamos, nos manejamos mediante citas telefónicas. Entonces tendrían que llamar al número 02-255 Dele nomás. 9876. que es, 255-9876. efectivamente. Ya. También nos pueden encontrar por Facebook, en la página oficial de Servicio Jesuita Refugiados Ecuador. Ya. Twitter también estamos, como JRS Ecuador. JRS. Creo que es JRS EC. Ya. Y ya. Para las citas, tanto como jurídicas como aspectos humanitarios, que sería pues más ayudas puntuales y emergentes para personas más, pues sobre todo recién llegadas y muy vulnerables, al número que he comentado. 255 255-9876. 9876. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno. María García Rodejo, técnica jurídica del Servicio Jesuita para los Refugiados, por esta importante información. Gracias a ustedes. Muy gentil. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.